el tema que Dios ha traído a mi mente y a mi corazón en este tiempo es la importancia y el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Sabemos, y la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, que que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios no es un libro común y corriente. Estudios dicen que la Biblia es el libro más leído del mundo, y por algo es el libro más leído del mundo, porque tiene algo que los demás libros en el mundo no tienen, no pueden ofrecer. Aunque pueda usted leer un libro de motivación, a logros, a metas, eso va a generar en usted de repente una motivación momentánea, pero va a haber momentos en los que ya esa motivación va a pasar. Pero ahora la palabra de Dios nos dice acá que ella es viva y eficaz, que ella es más cortante que toda espada de dos filos. Eso me dice a mí que la palabra de Dios no es cualquier palabra, es los pensamientos de Dios inscritos acá en este libro para que el hombre pueda ser corregido, para que el hombre pueda ser instruido, para que el hombre pueda ser edificado, para que el hombre pueda ser guiado por sendas de verdad. Ese es el deseo de la palabra de Dios, ese es el deseo que Dios deja a través de su palabra. Es por esto la importancia y el tema que quiero tocar contigo en esta mañana, el poder que tiene la palabra de Dios. Pero hay algo importante que necesitamos entender dentro de todo esto. No es lo mismo guardar la palabra de Dios que guardar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida. Y esto es lo que quiero tocar en esta mañana. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Desde el principio, desde que Dios realizó un plan con el hombre para poder restaurarlo, para poder llevarlo a la salvación, para poder guiarlo, Dios ha tratado de que el hombre pueda guardar los mandamientos y los estatutos que Él ha establecido para la humanidad. Dios ha deseado que el hombre pueda obedecerle. El mayor principio de sacrificio de un hombre tiene que ver con la obediencia que tenga a la palabra de Dios. Es por eso que Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es importante esto, no andando en los caminos del ser humano, sino andando en los caminos de Dios. Por eso Él dice, guardarás pues mis mandamientos y andando en mis caminos, no en nuestros caminos propios, sino en los caminos que a nosotros nos concierne. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es importante esto. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces esto me habla a mí como ser humano que el principio para que yo pueda tener éxito en mi vida va a depender de cuánto pueda yo obedecer y temer a lo que la palabra de Dios me dice, a lo que la palabra de Dios establece para mí. Es por esto que el Señor desea fervientemente que no solamente el pueblo de Machique, no solamente el país de Venezuela, sino el mundo entero pueda entender que hay algo importante que se necesita urgentemente en estos tiempos, y es poder guardar la palabra de Dios. Pero no solamente guardarla, sino también poder aplicarla. Y cuando hablo de guardarla, no hablo de poder esconderla y que nadie la vea. Entiéndase por guardar que es algo que yo voy a atesorar en mi vida. Es algo que yo voy a guardar como algo preciado en mi vida, como algo que yo deseo que nadie toque. Yo no sé cuántas personas, yo siempre he colocado este ejemplo, pero yo no sé cuántas personas en su casa, cuando se van a acostar, salen y revisan si algo se quedó fuera, revisan si las ollas, si las poncheras,
y si usted no tiene cerco en su casa, usted más rápido sale y guarda hasta el cepillo, la escoba, la palita, el lampazo, todo lo va a guardar, porque usted sabe que de repente no le va a amanecer. Y eso es guardar, porque usted no quiere que se le pierda. Lo mismo pasa cuando una persona tiene un vehículo. Cuando alguien tiene un auto, cuando ya se va a acostar o va a salir a hacer una diligencia, lo deja en el centro de Machique, usted no lo va a dejar abierto. Usted va a subir los vidrios, va a bajar los seguros, porque usted está guardando su vehículo de que no vaya a sufrir un robo, de que no se le vaya a extraviar algo. Entonces, el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6, nos dice, guarda pues los mandamientos de Jehová estando en sus caminos. Cuando habla de guardar, habla de poder atesorar eso que Dios ha mandado al hombre hacer. Los mandamientos que todos conocemos, no matarás, no robarás, no dirás falsos testimonios, tienen que ver con esos mandamientos que Dios le dice al hombre que tiene que guardar, que tiene que atesorar en su vida. Y el guardarlos va a hacer que el hombre, el ser humano, pueda entender cuáles son los principios por los cuales Dios quiere que el ser humano se rija. Entonces, he aquí la importancia del poder de la palabra de Dios, porque no es una palabra común y corriente, no es una palabra vacía, no es una palabra que no tiene sentido. La Biblia dice también que los hombres, los santos hombres de Dios, hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. Es decir, que no fue revelación humana la que ellos tuvieron, sino que fue palabra revelada directamente del reino de los cielos, directamente del Padre eterno, de las luces. Y esto lo digo a manera de introducción. Todo esto lo digo para que podamos entender en esta mañana que la Biblia no es un libro más, que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia también habla en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Todo esto lo estoy diciendo a manera de introducción para que entendamos la importancia. Ningún otro libro, querido amigo que me estás viendo en tu casa y tú que me puedes estar escuchando a través de la radio, quiero decirte que ningún otro libro en la tierra entera va a ofrecerte la salvación que la palabra de Dios, que la Biblia va a ofrecer. No hay otra manera de que el hombre pueda ser salvo sino a través del conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra manera de que el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna sino a través de este maravilloso libro que es la Biblia. Y lo más importante de esto es que usted lo tiene en su casa. Lo más importante de esto es que se le ha dado poca importancia a este libro durante décadas, durante años, durante milenios, durante siglos enteros. Personas han menospreciado lo que dice la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero que este tema pueda hallar en tu corazón cabida y pueda hacerte entender y guiarte hacia el camino que Dios quiere que tú puedas estar. Y quiero también en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, hay algo importante que nosotros necesitamos también entender en base a lo que es guardar la palabra de Dios y aplicarla. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a repetirlo nuevamente. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y sabe que esto es sumamente importante, porque acá en el libro de Josué nos está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro
de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y quiero explicar algo acá, para que la palabra de Dios nunca se aparte de mi boca, sino que en medio de los problemas, en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, mi boca pueda hablar palabra de Dios. Dice que tengo que meditar en ella de día y de noche. Es una meditación continua la que yo debo de tener para la palabra de Dios. Es una meditación continua. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero para que la palabra de Dios no se aparte de mi boca, primero tengo que meditar en ella de día y de noche. El resultado de todo esto nos gusta a todos cuando nos dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, esto es increíble, pero a las personas les gusta que le vaya bien. ¿A quién le va a gustar que le vaya mal? A nadie. Nadie quiere que le vaya mal en la vida y quiere que todo lo que haga prospere. Pero hay una condición que Dios establece en su palabra, donde nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que puedas prosperar tu camino, para que puedas estar en sintonía con lo que Dios quiere hacer. Y ahora entender, querido amigo, joven, adolescente, ama de casa, todas las personas que me puedan estar viendo en esta mañana y los que me puedan estar escuchando a través de la radio, hay algo importante que necesitas entender en esta mañana. Hay algo importante de parte de Dios. Es sumamente importante, dos cimientos, dos formas en las cuales el hombre construye sus relaciones personales, su familia, las relaciones con sus hijos. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27, dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Acá vemos la importancia de poder construir y a mí en ocasiones cuando se me presenta la oportunidad de poder hablar acerca de esta enseñanza, yo soy un poco pedagógico con esto y le hago entender a las personas, los llevo al contexto
de lo que ellos viven diariamente. Y les hago preguntas. Cuando usted va a construir una casa, cuando usted va a hacer unas fundaciones para una casa, ¿usted qué hace primero? ¿Qué es lo que coloca primero? Si usted desea hacer una casa de 2 plantas, de 2 pisos, ¿qué es lo más importante para que esa casa no se caiga? No es el techo, no son las ventanas, no es la puerta, no es ni siquiera las paredes, sino las bases en las cuales está fundada esa casa. Por eso, he aquí que nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, porque vinieron las lluvias y vinieron los ríos y descendieron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó. ¿Por qué no cayó? Dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice también en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y fue grande su ruina porque cayó. Ahora, esto es lo importante que necesitamos entender. Volvemos al ejemplo. Cuando usted está edificando su casa, cuando usted está construyendo su vivienda, lo primero que la persona va a hacer para que su casa no se le caiga encima son buenas bases. Son unas bases sólidas para que sus paredes puedan estar firmes en medio de cualquier temblor, en medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier tornado, llámese como se llame, el problema meteorológico que pueda ocurrir. Usted va a hacer que su casa esté firme para que su casa no se le caiga encima. Entonces acá Jesús nos estaba tratando de dar una explicación acerca de cómo es la vida de las personas cuando oyen la palabra de Dios, pero no la aplican a su vida. Y otro tipo de personas que oyen la palabra de Dios, pero sí la aplican a su vida. Y Jesús compara a un hombre que escucha la palabra de Dios y que hace lo que la palabra de Dios determina que hay que hacer, lo compara con un hombre que edifica su casa sólida, que hace que su casa esté firme, que puede construir 1, 2, 3 y 4 plantas para arriba porque sabe y está confiado de que las bases de esa casa están firmes. De igual manera, una persona cuando escucha la palabra de Dios y la aplica a su vida y la practica a sus quehaceres diarios, Jesús le compara a este tipo de personas, porque Jesús habla de las lluvias, habla de los vientos y habla de los ríos, que son tipos de, en este caso, podemos hablar de lluvias, ríos y vientos como características de problemas en la vida diaria de las personas. Cuando usted está cimentado en Cristo Jesús, cuando su vida está basada en lo que la palabra de Dios establece, quiero decirte que a pesar de que vengan problemas, a pesar de que vengan dificultades, a pesar de que vengan conflictos, su vida va a estar confiada porque usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús, que es la roca, que es una roca firme. Esto es lo que está tratando de Jesús decir acá. Pero dice, aquel que oye mis palabras, pero no las hace, no las practica, no las pone en práctica, le comparo a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Es decir, que este tipo de hombre no hizo mayor profundidad para que su casa se mantuviera firme, sino que construyó, y imagínese usted si es arena de playa, es arena de mar, más rápido se va a caer esa casa. Y quiero decirte esto porque de igual forma Jesús compara a un hombre que oye la palabra de Dios, pero que no la aplica a su vida. Que oye y sabe y está consciente de que el pecado es malo, de que el adulterio es malo, de que la envidia es mala, de que el codiciar lo que tiene mi prójimo es malo. Saben lo que la palabra de Dios establece, pero el no aplicarla
a la vida diaria, es lo que le hace un hombre, lo compara a Jesús con aquel que edificó su casa sobre la arena, porque van a venir problemas, porque van a venir dificultades, porque van a venir conflictos en la vida del ser humano. Pero si no está fundada en la palabra de Dios, si no está fundada en Cristo Jesús, yo quiero decirte que de repente ese ha sido el motivo o la causa por la cual en tu vida te puedas encontrar en esta situación, por lo cual en tu vida te puedas encontrar envuelto en problemas de los cuales creas que no puedes salir, de los cuales pienses que no hay solución, de los cuales pienses que todo se terminó. Yo tengo una noticia para ti en esta mañana, y la noticia que quiero darte es que Cristo Jesús es la roca, de que Él quiere que tú puedas cimentar tu vida y tu confianza únicamente en Él, de que tú puedas comprender que no es lo mismo escuchar lo que la palabra de Dios dice que hacer lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer. Y es sumamente importante esto. Vemos montones de personas que pregonan religiones y que pregonan un tipo de doctrina humana, pero que no está basado en lo que la palabra de Dios establece. Ese tipo de personas no está guardando y no está aplicando lo que la palabra de Dios dice que tenemos que guardar. ¿Sabe que hace pocos días una persona me preguntaba que por qué Jesús tuvo tantos enemigos cuando Jesús predicaba? Y realmente eso fue algo que me llevó a meditar en lo que el Señor Jesús hacía todo el tiempo. Eso fue algo que me llevó a meditar en el vivir diario de Jesús. Esta persona me decía, ¿por qué Jesús tenía tantos enemigos? ¿Por qué lo odiaban por lo que Él decía? ¿Por qué lo odiaban por lo que Él practicaba? ¿Por qué lo odiaban por lo que Él vivía? Y estas personas eran fariseos, eran escribas, eran saduceos, eran personas que conocían la palabra de Dios. Eran personas que conocían perfectamente cada coma, cada punto, cada tilde, cada acento, cada punto de separación, cada punto y aparte de la palabra lo conocían, pero no la aplicaban a su vida. Y estas personas, cuando Jesús les hablaba, de inmediato entraban en una confrontación con Jesús, y Jesús en muchas oportunidades los llamaba sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan grandes cosas, pero por dentro se están podridos, por dentro apestan porque lo que hacen no está bien. Aparentan orar más, aparentan amar al prójimo, aparentan vivir conforme a lo que la ley les decía que tenían que hacer, pero la triste realidad es que ellos vivían de apariencia, y vivían de apariencias porque querían las religiones y las doctrinas que estas personas practicaban condenaban a las personas. Si alguien no se lavaba las manos antes de comer, era inmundo y no podía comer. Si alguien salía de la plaza y no entendía lo que hacía, entonces esta persona estaba fuera y la condenaban acerca de lo que hacía. Es por esto que es importante. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús se sentaba en mesa con pecadores, con publicanos, con prostitutas, porque Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Jesús no vino a condenar a nadie. Cuando estos hombres fariseos y sacerdotes llevaron a la mujer que encontraron en el acto del adulterio, estos hombres llevaban piedras en sus manos y llevaron a esta mujer a los pies de Jesús para tentarle y para poderle condenar. Señor, la encontramos en adulterio. La ley dice que tenemos que matarla, que tenemos que apedrearla. Ellos sí querían matarla porque sí querían cumplir lo que a ellos les convenía. Y Jesús les dijo, el que esté limpio y libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es importante esto porque vemos hoy en día
lastimosamente, doctrinas que te dicen que tienes que dejar de hacer esto, que te tienes que dejar de hacer lo otro, que no puedes hacer esto, que te tienes que vestir así o que no te puedes vestir así, pero son lastimosamente doctrinas humanas. Jesús está mirando al corazón de las personas. Jesús está tratando de que el ser humano entienda que no hay mayor deseo para él, que todos podamos llegar a su conocimiento y al conocimiento de la salvación. Es por esto que Jesús está tratando de decir en esta enseñanza de los dos cimientos que hay personas que oyen la palabra de Dios, pero que también hacen y obedecen lo que la palabra de Dios les manda y les establece que tienen que hacer. Y Él compara a este tipo de personas a aquellos que construyen su casa sobre la roca, que construyen su casa digna y honradamente, pero que hacen bases sólidas y que saben que esa casa no se va a caer. Pero también hay otros que oyen la palabra y no hacen lo que la palabra de Dios les dice que tienen que hacer. Y Jesús los compara a un grupo de personas que insensatamente construyen su casa sobre la arena. Cuando usted construye sobre la arena, no tiene que haber un chubasco grande, no tiene que haber una tempestad grande, un pequeño viento va a tumbar su casa porque no está fundada sobre la roca. Y es importante el poder guardar, pero también aplicar lo que la palabra de Dios establece que tenemos que hacer. Y hay otro ejemplo en la palabra de Dios que quiero. Versículo 22 dice, Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Gloria a su santísimo nombre. ¿Sabe que esto es importante? Es sumamente importante esta historia de este joven rico. Porque este joven rico, él se acercó a Jesús para recibir una aprobación de Jesús. Él se acercó a Jesús para que de repente querer escuchar, está bien, tú vas a ser salvo y tú vas a tener vida eterna. No te preocupes, ve a tu casa, sigue como estás viviendo, sigue disfrutando de tus riquezas. De repente esto era lo que este joven pensaba que iba a escuchar de Jesús. Pero cuando este joven se acerca a Jesús, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre, no hurtes, no matarás, no dirás falsos testimonios. Y este joven dijo, Señor, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que sí voy para el cielo. He aquí la respuesta que Jesús le da. Jesús le dijo, aún te falta una cosa.
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y así tendrás tesoros en el reino de los cielos. Y no solamente eso, sino que le dice, ven y sígueme. Y esto habla de que este hombre, en el momento en el que Jesús le confrontó directamente, Jesús le dijo, te falta algo. Te falta, aunque tú dices que has amado a tu prójimo, debes aplicarlo a tu vida. No es solamente decirlo, sino también hacerlo. La Biblia dice que no tenemos que amar de palabras solamente, sino de hechos y en verdad. Y este hombre, cuando se acercó a Jesús, este hombre le dice a Jesús, Señor, yo todo esto lo he guardado. Yo he guardado esto desde mi juventud. Yo he sido un hombre que conozco la ley. Yo he sido un hombre que conozco y fui instruido en los conocimientos desde pequeño, desde mi juventud, en lo que se me enseñó. Pero Jesús, mirándolo, le dijo, una cosa te falta. Y cuando Jesús le dijo, una cosa te falta, nada más y nada menos estaba tratando de decirle, una cosa te falta. Has guardado la palabra. Tienes el conocimiento de lo que es amar al prójimo, pero te falta amarlo en hecho y en verdad. Te falta aplicarlo, no solamente conocer. Por eso dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Wow, importante. Este joven salió de la presencia de Jesús, salió de donde estaba él, salió triste porque él pensaba que Jesús iba a aprobar lo que él había hecho hasta ese momento. Él pensaba que Jesús de repente le iba a decir, está bien, te felicito, has guardado los mandamientos, los conoces, sabes muy bien de qué se trata, te puedes ir a tu casa, algún día vas a ir al reino de los cielos. Eso no fue lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, aún una cosa te falta. En el conocimiento estás bien, pero en la práctica tienes cero. En la práctica no estás aprobado. Y es lo importante de que este joven conocía todo lo que la palabra decía, conocía lo que los mandamientos le decían, pero le faltaba aplicarlo a su vida, le faltaba hacerlo. Y es por eso que cuando Jesús lo confronta y le dice, una cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres, este joven se fue triste de ese lugar, porque él tenía un apegamiento a sus riquezas. Él amaba el dinero. Él realmente deseaba lo que tenía y no quería sacrificarse y seguir a Jesús. Entonces es aquí la importancia. Cuando alguien conoce la palabra de Dios, pero no la aplica y no aplica lo que realmente Dios le está mandando a decir. Ahora, el Señor tocó en el joven rico cosas importantes que eran las que regían la vida de este joven rico. Este joven rico tenía una seguridad, y la seguridad y la identidad que él tenía estaban basadas en su riqueza. Era un joven, pero de repente su dinero lo había tenido de una fortuna o de una herencia, pero posiblemente era un joven empresario que sabía administrar bien sus negocios y había prosperado. Posiblemente, estoy acá yo imaginándome la vida de este joven. Pero cuando Jesús le dice, tienes que aplicar lo que conoces, tienes que aplicar el conocimiento que tienes de la palabra y empezar a amar a tu prójimo, este joven se fue triste porque este joven tenía una seguridad y su identidad estaba en el dinero, estaba en sus riquezas. Cuando Jesús lo confronta, se va triste, se va angustiado, se va afligido. Ahora, la Biblia no dice que este joven fue al reino de los cielos. Quizás se pudo arrepentir después. Y no estoy hablando acá de que las riquezas son buenas o son malas. No estoy hablando acá de los recursos, estoy hablando de poder aplicar el conocimiento que tú puedes tener en tu vida acerca de lo que la palabra de Dios establece. Y quiero
también hablarte de otro ejemplo. Este ejemplo que estoy colocando del joven rico habla de el conocer la palabra, pero no aplicarla. Ahora quiero llevarte a otro ejemplo de lo que es querer aplicar la palabra sin guardarla. Y aquí es la importancia de que las dos puedan estar unidas. Y en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 13 al 20, tenemos también otra interesante historia que aconteció en el tiempo de los apóstoles, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 13 al 20. Tenemos esta interesante historia de estos hombres que querían hacer lo que los apóstoles hacían. Y quisiera leerlo, Hechos capítulo 19, versículo del 13 al 20, dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora, esto es más importante todavía. Esta historia, para mí, realmente, cuando la trato de entender lo que ocurrió acá en este acontecimiento, me da un poco de risa, porque estos hombres, dice que eran hijos de un jefe de los sacerdotes, de los judíos, también. Pero estos hombres vieron lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, lo que hacían los apóstoles, cuando en el nombre de Jesús echaban fuera un demonio, cuando en el nombre de Jesús oraban por un enfermo y el enfermo era sanado, cuando por alguna causa ellos invocaban el nombre del Señor, había una manifestación poderosa de la presencia de Dios en ese lugar. Y estos hombres quisieron imitar lo que Pablo hacía. Estos hombres quisieron hacer lo que Pablo estaba haciendo. Y dice que ellos vieron a un endemoniado y quisieron hacer lo que Pablo hacía y le dijeron al endemoniado, y eran 7 hermanos. O sea, no era ni siquiera 1 ni 2. Eran 7 hermanos los que practicaban este tipo de cosas. Y se le acercaron al endemoniado y le dijeron: os conjuro en el nombre del Jesús que predica Pablo. Y el endemoniado se volteó a mirarlos y les dijo: a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y dice claramente que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y aquí es donde te quiero explicar la importancia que tiene cuando alguien quiere aplicar o quiere decir algo, pero no guarda lo que la palabra dice. Estos hombres querían echar fuera el demonio que tenía esta persona en el nombre del Jesús que predicaba Pablo, pero ellos no tenían una vida íntegra delante de Dios. Ellos no vivían en integridad delante de Dios. Ellos querían simplemente hacer un espectáculo en ese lugar. Pero dice claramente la palabra que este hombre endemoniado agarró a los 7 hermanos y se fueron desnudos, porque este solo hombre los agarró, se les fue encima, los golpeó y los maltrató. Y ahora quiero decirte algo: Dios nunca va a permitir que a un hijo de Él le ocurra tal cosa. Cuando alguien vive íntegramente delante de Dios, Dios nunca va a permitir que el diablo te avergüence de esa manera. Dios nunca va a permitir que nadie pueda echarte en cara algo de lo cual tú estás seguro que tú no hiciste. Y esto habla de la integridad.
que a estos hombres les faltaban. Ellos querían echar fuera demonios en el nombre del Jesús que predicaba Pablo, pero ellos no tenían una vida íntegra delante de Dios. Y Dios simplemente permitió que este endemoniado se les fuese encima y los desnudase y los golpease. Y estos hombres se fueron de ese lugar totalmente golpeados y maltratados por este endemoniado, porque ellos no tenían ninguna autoridad.